con estas cosas. No. ¿Recuerdas que la semana pasada te comenté que íbamos a hacer una exposición? ¿Ya? Entonces, ¿sabes qué? Yo ya tengo en un Excel, a ver, míralo. Acá tengo la lista de estudiantes, ¿ya? Con sus nombres de ustedes. De paso, por favor, fíjense en la lista y avísenme si está algún dato mal escrito, porque esos son los datos que yo tengo, ¿ya? Y si es que está mal escrito, avísenme, por favor, ¿ya? Aunque lo dudo. Ya, pero igual, de todas maneras, revísenlo. Profe, me falta un nombre o se equivocó en esto. Ya, perfecto. Tú me avisas y yo lo modifico, ¿ya? Y en la parte derecha estarás observando una serie de científicos, ¿ya? Hay algunos que también son químicos, otros también son matemáticos, ¿ya? Entonces, pero son muy importantes hacerlos notar en nuestra lista. Es por eso que los vamos a considerar también para las exposiciones, ¿ya? Quiero decirte que estas exposiciones tienen que ser cortitas y precisas, máximo 3 minutos. Si lo haces en menos tiempo y lo haces preciso, también vale, ¿ya? Como somos, mira, a ver, hagamos un cálculo rápido, somos 18 estudiantes, ¿ya? Si yo les doy 3 minutos a cada uno, sería 18 por 3, sería en un promedio más o menos de 54 minutos, ¿ya? Entonces, probablemente va a haber unos 2 o 3 quizás que todavía van a faltar exponer, entonces esos 2 o 3 que falten a la siguiente clase van a terminar de exponerlo. ¿Cómo puedes exponerlo? ¿Qué recursos, qué material puedes usar? Puedes hacer también tus diapositivas, así como las mises te trabajan, o como yo te trabajo, puedes presentar pantalla y hacer unas pequeñas diapositivas. Profe, no me gusta mucho eso de la virtualidad, no me he acostumbrado. Ya, perfecto. Así como estás encendiendo tu camarita, expones y pones acá un papelito, un papelógrafo, ¿no? O si quieres, unas fichitas. También es válido, ¿ya? El año pasado, me acuerdo que 2 compañeros, porque he hecho también la misma dinámica, 2 compañeros me hicieron una exposición increíble. Pusieron unos papelotes así y inclusive se vistieron similar al científico. Se pusieron, me acuerdo, ¿han visto esos, qué se llama esto? Como esos trajes de médicos, ¿no? Y realmente quedó perfecto, ¿no? Y la exposición fue muy buena, no redundaron, fueron muy, muy precisos y lo hicieron excelente. Tengo mis altas expectativas también en ustedes, ¿ya? Hay libertad en hacerlo, no se preocupen, ¿ya? No se preocupen. Listo. ¿Hay alguna duda hasta aquí ya para empezar nuestro poderoso sorteo? ¿O todo claro? Profe, quería preguntarle si después del sorteo puede decir qué podemos investigar, porque ya Claro, es más, lo digo ahorita mismo, mira, ¿qué es lo que tienes que investigar? ¿Sí? Primero, obviamente, datos biográficos muy básicos del científico, ¿no? Por ejemplo, ¿dónde nació? ¿No? ¿En qué año nació? ¿Sí? Hay algunos científicos que han tenido hijos, porque es cierto, hay algunos científicos que han tenido hijos que han sido también sus alumnos. Por ejemplo, ¿no? El tal científico tuvo 2 hijos y dentro de ellos 2 hubo uno que fue astronauta, ¿no? Entonces, si son datos relevantes, si son datos importantes, los pones, ¿ya? Si no son importantes, no los pongas, ¿ya? Ahora, ¿qué información más tiene que ir? Tiene que ir sus aportes a la ciencia, ¿ya? En específico, ¿a qué? Si es que no encuentras a la física, va a haber aportes, por ejemplo, a la química, va a haber aportes a la matemática, va a haber aportes a la ciencia en sí, a la medicina también. Hay muchos que aquí han hecho aporte a la medicina, ¿ya? Y finalizas, ¿no? Mencionando de repente sus obras, ¿no? Él ha escrito el libro tal, ¿no? Él es el descubridor de la teoría de la relatividad, ¿no? Él ha hecho investigaciones en el campo de la astronomía, ¿sí? Ella se ganó el premio Nobel en el año de 1945. Son ejemplos, ¿sí? Y listo, ¿no? Y murió en el año de 1585. ¿Sí? Listo. En 3 Profe, minutos. ¿esta exposición es para la otra clase? Ajá, la siguiente semana, ¿ya? La siguiente semana, mira, tienes una semana completa para poder trabajarla, ¿ya? Es una exposición facilita, de 3 minutitos, no hay mucha complejidad, ¿ya? ¿Cómo tiene que hacer Listo. la exposición? ¿En papelote o cómo? Puede ser en papelote o puedes hacer también diapositivas, como desees. Profe, ¿no puede ser en grupo? No, es individual, individual. Por eso estoy poniendo acá cada uno su científico,
¿ya? Cosa que también todos aprendemos de los compañeros y podemos aprender bastante. Acá hay muchos aportes, ¿ah? Hay aportes de electricidad, Volta, por ejemplo, Faraday, hay aportes del átomo, Rutherford, Bohr. Hay algunos que también han trabajado desde tiempos antiguos, Galileo Galilei, Einstein, Newton. Hay otros que son los más modernos, ¿no? Por ejemplo, Enrico Fermi, Max Planck, ¿ya? Eh, Walton, ¿ya? Uf, acá hay bastante información muy interesante que vamos a poder estudiar, ¿ya? Listo, entonces voy a copiar la lista. Um, La lista de sus nombres ya le he colocado, ya previamente, ya están sus nombres. Entonces acá voy a colocar los científicos y voy a sortear de una vez. A ver si más no me equivoco. A ver, ¿qué me he equivocado yo? El nombre de la femia. Una por línea, ya pues está una por línea. A ver, dame un segundito, no me he equivocado. Profe, ¿va a ser por orden de lista o como al azar? Ahora les voy a decir ya. Escrito el nombre de los premios de los que sortean. Una por línea. Ah, ya sí está bien, pues. Ya está. Listo. Estos son entonces. Ay, ¿qué ha pasado? Suerte. No ha Suerte sorteado a con- todos. Ah, ya, acá está, acá está. Ya. Suerte, chicos. Ahora sí. Por favor, revisen los errores marcados en rojo. Ay, ¿qué ha pasado? Ah, ya. Tengo que aceptar las condiciones. Ya. Ya está. Estos van a ser entonces nuestros científicos, ¿no? Ya lo voy a poner acá por ahora. Ahora sí, no, espérate. Ya luego lo voy a subir a la plataforma, ¿ya? Pero revísenlo a ver. Ya, entonces Galileo Galilei le ha tocado a Juan Diego. Albert Einstein tiene a Octavio, si es que está. Si no, normal, no hay problema. Einstein lo puede hacer el niño nuevo que va a ingresar, ¿ya? Newton lo hace Mijael, Faraday lo hace Aarón, Marie Curie es Diego, Rutherford es Gairet, Bohr es Adriano, James Clerk es Daniel, Stephen Hawking, Antonella, Ernest Walton, Alessandra, Max Born, Brad, Volta hace Said, Arquímedes nos va a explicar a Yelen, Tesla lo va a hacer Yanela, Enrico Fermi lo va a hacer Fabián, Max Planck lo va a hacer Eileen, Celsius lo va a hacer André y Alfred Nobel es Néstor, ¿no? De hecho, Alfred Nobel es interesante, ¿no? Porque has escuchado seguramente los premios, los famosos premios Nobel, ¿no? Entonces, hay mucha historia detrás de eso. ¿Ya? Listo. Ahora sí, vamos a empezar a trabajar lo que es el curso, ¿ya? Ahí donde lo he puesto. Acá está. Ya está. ¿Sí? ¿Todo claro? ¿Todo bien? En mi mente, profe, está diciendo, me va a tocar Galileo Galilei. ¿Y toco? Sí, ¿no? Qué suerte la tuya. Profe, vamos a avanzar el libro. Sí, vamos a trabajar el librito, ¿ya? El librito. ¿Ya lo han impreso? Coméntenme. Sí. Profe, Dime, Said. Profe, ¿y dónde va a poner los nombres de los científicos que nos ha tocado? Lo voy a poner en la plataforma al acabar la clase, ya lo voy a subir ahí. Yo no me recuerdo el nombre. Ya está. Ahí tenías una duda, dime. no te iba a preguntar cuál me tocó a mí, pero usted ya dijo que lo iba a poner en la plataforma. Sí, lo voy a poner, pero igual que lo ¡Oh, qué frío! Sí, está haciendo frío. A ti, Said, te ha tocado Alessandro Volta, ¿ya? Ha hecho aportes en electricidad muy importantes, así que... Profe, estoy Dime. feliz con lo que me tocó. Fue
Fue muy rápido, ni me di cuenta. Salió. Sí, suele pasar, ¿no? Ya Profesor, ¿va tengo a subir papel lo que nos tocó a cada uno en la plataforma? Sí, 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 sí. Igual también lo pueden revisar en la grabación que lo voy a subir. ¿Ya? Profe, ¿estamos en el capítulo 2 o 3? Uy, a En el ver, 3. ¿no pasamos uno? Ya en la anterior clase creo que me sacaba el 2, ¿o no? A ver, espera. No, No, el profe, uno, no hemos hecho el 2. Hicimos el 1. Sí, profe, solo hicimos el 1. Ah, ya, sí, tienes razón, discúlpenme. Ya. Rapidísimo lo vamos a explicar. Como esto es teoría, no hay mucho que redondar aquí ni enseñar, ¿no? Porque si te das cuenta, con una lectura sencillita se da. Ya, a ver, vamos a leer rápido, ¿ya? Dice, sometido al humillante procedimiento de renegar de sus ideas, de rodillas con una soga al cuello, ante una gran concurrencia de padres de la iglesia, debía leer el texto ya preparado de su arrepentimiento. Yo, Galileo Galilei, hijo de Vicenzo Galilei, en los 70 años de mi vida presentándome personalmente ante los jueces, de rodillas ante ustedes juro que siempre he creído. Ahora creo, y con la ayuda de Dios, en adelante habré de creer todo lo que predica y todo lo que enseña la Santa Iglesia Católica. Reniego, maldigo y desprecio la herejía del movimiento de la Tierra alrededor del Sol. Se dice que Galileo al levantarse susurró en voz baja. A pesar de todo, se mueve. Hoy se recuerda a Galileo como el hombre y científico que desafió al oscurantismo en busca de la verdad a pesar de las circunstancias más adversas. Ya, yo les comento algo, ¿no? Y no vas a pensar que soy ateo, ¿eh? Porque cuando hacemos este tema como que, ay no, profe, ¿qué está hablando? Ya, es que es parte de la historia, seguramente también Milky ya te ha comentado alguna vez. En la época de la Edad Media, o sea, en el feudalismo, ¿ya? Así se llama esa temporada, ¿ya? Esa época de la historia. Digamos que la iglesia tomó un rol importante, tenía mucho poder, ¿ya? Y para la iglesia la ciencia era cosa de satanismo, del demonio, y no apoyaban justamente a los científicos, ¿ya? Entonces, ¿qué pasó, no? Por ejemplo, aquí en esta pequeña historia que les acabo de leer, es justamente los padres de la iglesia, ¿no? Lo obligaron a leer su arrepentimiento. Quiere decir que Galileo Galilei tuvo que retractarse. Y, profe, y si no se retractaba, lo mataban, ¿no? Lo mataban, lo torturaban. Entonces, era probable que muchos de estos científicos se escondían de los avances y procuraban mantenerse en el anonimato, ¿no? Es por eso que en la Edad Media el avance científico se redujo bastante, ¿no? Ya en posteriores edades, que las vamos a estudiar, te darás cuenta que hubo una explosión de conocimiento, de investigación, ¿no? A ver, entonces, pregunto a la clase, ¿ya? Y de paso lo completan. Dice, según la iglesia, ¿qué herejía estaba cometiendo Galileo de lo cual se le obligó a arrepentirse? ¿Qué opinan? Está en la lectura. Que la Tierra gira alrededor del Sol. Acá está, pues miren, ¿sí? Miren, y desprecio la herejía del movimiento de la Tierra alrededor del Sol. ¿Qué es herejía, profe? Ya, es como, a ver, ¿cómo te puedo decir? Es como una creencia falsa, ¿ya? Entonces, desprecio la creencia falsa de que la Tierra se mueve alrededor del Sol, ¿ya? Entonces acá completa, ¿qué herejía? Ya. El movimiento de la Tierra alrededor del Sol, ¿ya? Y de hecho sí estaba en lo correcto por Galileo, ¿no? La Tierra sí tiene un movimiento alrededor del Sol, que es el movimiento de traslación, ¿verdad? ¿Realmente se arrepintió Galileo? ¿Por qué? ¿Qué opinan, chicos? ¿Se habrá arrepentido? Yo creo que no, profe. Yo también creo que no. No, profesor, yo creo que no. Claro, Solo no. lo dijo para no morir nomás. Exacto. No, ¿sabes por qué? No. Acá mismo lo dice, mira. Susurró en voz baja, a pesar de todo, se mueve. Entonces acá ponle, ¿realmente se arrepintió Galileo? No, porque luego de disculparse, susurró
susurró que la Tierra, a pesar de todo, se mueve, ¿no? Que la Tierra, a pesar de todo, se mueve. ¿Ya? Sí, pues lo hizo por salvar su vida, ¿no? Ahí está. Listo. Con esa pequeña introducción, rápidamente, porque esto no es... Esto es un poco de historia nada más, ¿ya? No quiero centrarme mucho en la historia, sino más en los ejercicios, bueno, la aplicación. Pero bueno, de modo que también hacemos una introducción, ¿ya? Época del oscurantismo. Al extinguirse la cultura griega quedó detenido el desarrollo de la física, porque los romanos que dominaban el mundo en ese periodo era una civilización de hombres de negocios. En el siglo V, al caer el Imperio Romano de Occidente, la situación fue de mal en peor, ya que da paso al imperio medieval de los papas, el papado, ¿ya? Estos papas eran prácticamente como la máxima autoridad, ¿ya? En esa época eran como los presidentes de cada país, ¿ya? Las principales preguntas y cuestionamientos que se hicieron los pensadores anteriores quedarían estancadas por un simple dogma, o sea, un pensamiento. Solo hay conocimiento en Dios y genuina vida en la fe, ¿ya? O sea, no podías cuestionar esto, si no, ya sabes, te mataban, ¿no? Todo lo que quedaba después de la caída de la antigua cultura griega empezó a ser manipulado en base a los intereses de la Iglesia, donde la Santa Inquisición se encargó de humillar la dignidad de todo aquel que buscaba el conocimiento auténtico. No es lo que les he dicho, pero no. Los acosaban, los maltrataban y hasta los mataban, ¿no? Y los torturaban también. Afortunadamente para nosotros, la ciencia griega encontró un refugio en el recién nacido imperio árabe. Los sabios del mundo árabe salvaron de una pérdida segura de antiguos manuscritos, reuniéndolos y clasificándolos. En el siglo VII se funda la Escuela de Ciencias en Bagdad, traduciéndose los manuscritos griegos al árabe. Se hizo aportes muy importantes a la física. Alhazen es el pionero en el desarrollo de la teoría de la luz y la visión. Averroes realizó estudios sobre la atracción magnética. En el siglo XII, el imperio árabe cae rápidamente como resultado de las repetidas cruzadas cristianas a Tierra Santa. Por ese tiempo, Europa emerge lentamente del caos de la oscura Edad Media y el saber volvió a elevarse. ¿Ya? Esto de la oscura no es que, profe, que todo el mundo estaba en oscuridad, no había luz. No, ¿sabes qué pasaba? Que usualmente cuando hablamos de libros de ciencia, dicen, ¿no? El tiempo oscuro, ¿no? ¿Por qué? Porque es cierto que en esa época no se investigaba suficiente, ¿ya? Bueno, en fin. La época del Renacimiento. En el año 1100 se funda la Universidad de París. Poco después se fundaron las universidades de Bolonia, Oxford y Cambridge, cuya educación continuaba todavía bajo la vigilante supervisión de la Iglesia. Uno de los factores más importantes en la difusión de los conocimientos fue la invención de la imprenta práctica a mediados del siglo XVI por Johannes Gutenberg, ¿no? La impresión de libros permitió un desarrollo de saber como no pudo lograrse en otros tiempos, ¿no? Acá es donde empieza ya a imprimirse los libros, ¿no? Listo. ¿Qué más? Mira. Uno de los libros más importantes que salieron de estas imprentas fue Revoluciones de Nicolás Copérnico. Aquí está, mira, te lo presento. En la que establece el sistema heliocéntrico del mundo, en donde el Sol era el centro del universo y que la Tierra era un planeta más que giraba alrededor del Sol. Este es el modelo heliocéntrico. Helio, ya, indica cuerpo celeste. Céntrico, obviamente, pues, ¿no? Que es un punto eje de movimiento, ¿no? Entonces, en función a un punto eje, todos los demás giran alrededor de ese punto eje, ¿no? Ahí están los demás planetas, ¿no? Supuestamente. Sin embargo, estas ideas fueron rechazadas durante todo un siglo por la Iglesia Católica, ya que contradecía con lo que la Biblia planteaba, ¿ya? La sorprendente precisión de las observaciones de los objetos celestes realizados por Tycho Brahe permitió a Johannes Kepler, las leyes de Kepler, de eso también vamos a estudiar, enunciar sus famosas 3 leyes del movimiento de los cuerpos celestes, ¿ya? Llevando a la astronomía a un nivel bien fundamentado. En 1600 aparece el libro de Magnet,
de William Hilbert, en la que por primera vez se realiza un estudio del magnetismo terrestre y de los fenómenos electromagnéticos. Profe, ¿qué es eso del magnetismo? Oye, ¿alguna vez has agarrado un imancito? Seguramente no. Ya, estos imanes jalan a los metales, ¿ya? Si tu objeto, ¿no? Tu juguete, algo, tiene imán, eso se va a sentir atraído. Y estas fuerzas son invisibles, ¿ya? El magnetismo tiene esa peculiaridad. No son fuerzas, por ejemplo, que van a salir unos rayitos, o que nosotros vamos a verlos, no, ¿ya? Listo, sigamos. Siglo XVII. Siglo XVII, perdón. Revolución de la física como ciencia. Francis Bacon, ¿no? ¿Qué nos dice? Reclamaba para el trabajo científico la aplicación del método inductivo, que consistía en conducir un experimento ordenado y planificado. Así fue como a partir del siglo XVII se introduce en las prácticas de investigación el método científico, lográndose grandes descubrimientos. Galileo Galilei, ¿ya?, considerado como el padre de la física moderna, que con un enfoque científico criticó las ideas aristotélicas del movimiento, realizando grandes aportes en el movimiento rectilíneo, la caída libre, ¿ya?, y el lanzamiento de proyectiles. Esto de acá, ya, movimiento rectilíneo, caída libre, lanzamiento de proyectiles, son capítulos que vamos a hacer en la siguiente unidad, ¿ya? Así que estos aportes de Galileo son sumamente importantes. Hay una anécdota, si quieres buscarla en internet, ya, que nos menciona que Galileo se subió a la torre de Pisa, ya, y esta torre, como es inclinada, ya, acá está el dibujito inclusive, ¿no? Lanzó un objeto, ¿no? Y se observó que el objeto caía de forma rápida hacia el piso. Creo que son mitos, ya, son historias, pero bueno, de todas maneras siempre es bueno tenerlas en cuenta, ¿no? Galileo fue el primero en introducir el método científico en las ciencias físicas, contribuyó al origen y desarrollo de la astronomía telescópica. En 1609 construyó un pequeño telescopio de refracción, lo dirigió hacia el cielo descubriendo que Venus giraba alrededor del Sol, así como también 4 satélites de Júpiter. Así fue como comenzó a pronunciarse y a escribir a favor del sistema heliocéntrico, defendiendo la idea de que la Tierra giraba alrededor del Sol, poniendo en duda la creencia de que la Tierra era el centro del universo, ¿no? Si te das cuenta, a lo largo de la historia ha habido esta duda, ¿no? Si la Tierra era el centro del universo y todos giraban alrededor de la Tierra, o la Tierra era la que giraba alrededor de los demás, ¿no? Por sus intentos de difundir este sistema, le llevaron ante la Santa Inquisición, donde fue obligado a renegar de sus creencias y de sus obras, pero sus ideas no pudieron ser borradas, ¿no? Galileo ante el tribunal de la Inquisición, ahí hay una foto mía, ¿sí? Entonces, ellos pues fueron los que le obligaron a disculparse, a retractarse, ¿no? Listo. El holandés Christian Huygens propuso la teoría ondulatoria de la luz. Al percibir la luz como onda mecánica, explica diferentes fenómenos como la polarización de la luz. Perfeccionó el telescopio, descubriendo los anillos de Saturno y uno de sus satélites, al cual lo llamó Titán, ¿ya? Ajá, oye, date cuenta, mira, cuántos años han pasado, más de 400 años, ¿no? Mira, 1600 hasta 2020 es bastante tiempo, ¿no? Y ya sabían de los satélites, ya sabían de los anillos de Saturno, increíble, ¿no? Isaac Newton, este es otro de los grandes de la física, ¿no? ¿Qué dice? Es considerado el padre del estudio de la mecánica y del movimiento planetario, el padre de la teoría de la luz y del color, y el padre de cálculo diferencial e integral. Esto acá es el terror de sus compañeros cuando llegan a ingenierías y estudian el curso de cálculo, ¿no? Ya, define las leyes del movimiento mecánico y la ley de la gravitación universal en su obra cumbre Philosophiae Naturalis Principia Mathematica, conocida como Principia, considerada la obra más importante de la historia de la ciencia y el fundamento científico de la moderna visión del mundo. Ya, ahí están con sus peinados de moda de la época. Ya, ahí está. Sus descubrimientos y teorías fueron la base de la mayor parte de los avances científicos desarrollados desde su época. Entre los principales aportes que realizó Isaac Newton a la ciencia figuran. Ya, acá inclusive ya me estoy robando un poquito de la exposición del compañero o compañera que había tocado, pero bueno,
Es importante siempre enseñar algo nuevo, ¿no? Él inventó el cálculo diferencial e integral, las cuales son actualmente una herramienta importante para el estudio de la matemática. Como te digo, ¿no? La ingeniería usa bastante este cálculo. De hecho, el cálculo, chicos, es la base de toda la matemática. La matemática que te he enseñado a lo largo de toda tu primaria, y bueno, la que te he enseñado también tus mises, tienen su fundamento y su explicación en el cálculo, ¿ya? Escribió los principios de la ley de la gravitación universal para explicar los movimientos, para explicar el mecanismo del sistema solar. Descubrió que la luz estaba conformada por todos los colores del arco iris. También, si tienes tiempo, busca en internet, ahí vas a encontrar la difracción del aire, la difracción del color, que es como un diamante, no sé si lo han visto, ¿no? Es un diamante y ahí trabaja intensamente nuestro amigo. Chicos, un momentito, voy a cortar mi audio, es la Miss Rosa, ya de repente ha pasado una emergencia. Espérenme, le sigan leyendo, por favor, ya, sigan leyendo. Ya, sí, confirmado, ¿ven? Su compañerito nuevo ingresado. Ya. Entonces, esperemos que sea igual de tranquilo que ustedes y que se pueda adaptar rapidísimo, ¿ya? Igual, de todas maneras, chicos, por favor, se los voy a pedir, apóyenlo, ¿ya? Con las mises, con los profesores de los otros cursos. Si no sabe algo, por favor, oriéntenle, ¿ya? De todas maneras, la Miss Ana María le va a capacitar, pero igual no está de más siempre que ustedes nos ayuden también a apoyarlo, ¿ya? ¿Han ingresado todos? A ver, vamos a hacer un pequeño paréntesis. Néstor, no está Néstor. A ver, ¿quién está? Profe, ¿nuestro compañero nuevo es varón? Sí, es varoncito. Ay, no, más varones, que entren más mujeres. Pero con las chicas, con las pocas chicas, bueno, no son pocas, ¿ah? Son... No, profe, con la Antonella y la Eileen ya es suficiente, con las demás ya, normal. No, yo los veo muy bien, de verdad. Como el viernes estuvimos jugando después de clases, más trampas hacían. Ahí está, chicos. Profe, Sí, Brad y yo vimos cuando Sai le envió el mensaje de si hacía la ficha de matemáticas. Ya. Es que el Brat y la Antonella, pues, estábamos preguntando, pues, qué hacer con esa ficha. Ya está bien, chicos, yo no me enojo cuando ustedes me preguntan, está muy bien. Si tienen alguna duda, siempre pregunten, ¿ya? Lo peor es cuando se quedan con la duda y después se equivocan, ¿verdad? No hay problema, chicos. Listo, entonces ya, y bueno, nuestro amigo Newton, estábamos en Newton, ¿no? Se me dio la idea. Sí, Newton. También enunció las 3 leyes del movimiento, a las que se conoce como las leyes de Newton, ¿ya? Y bueno, acá tienes ya un pequeño mapita, que es un pequeño mapa de resumen, ¿ya? Para que lo puedas revisar, lo puedas leer atentamente. Aquí también, como en el capítulo anterior, tienes un cuestionario, ¿ya? Que inclusive ya está resuelto, ¿no? Entonces, revísalo. Probablemente, ¿ya? Y si es que veo que ustedes se portan bien, que lo están haciendo muy bien hasta ahora, de repente voy a ser muy generoso y colocar algún par de preguntas de aquí, ¿no? Entonces ya de repente ahí puedes ayudarte y tener un par de puntos extras, ¿no? Ya, solo es una idea. Depende de tu comportamiento también. Listo. Ya. Y aquí tienes este cuestionario que ya lo vas a ir desarrollando después. Ya es, como te digo, comprensión lectora prácticamente de lo que hemos explicado hace poquito. ¿Va a ser tarea, profe? ¿Tarea? Sí, Como la otra. Sí, este cuestionario teórico, ¿ya?
este y este acá. Son dos páginas, la página 22, 23, no, son tres. 22, 23 y 24. ¿Ya? Chispas, hay más. La 25. Ya. Aunque tienen una semana, ¿no? En una semana yo creo que pueden hacerlas, ¿ah? Y son preguntitas para marcar, no son ejercicios. Profe, pero estamos full de tarea. ¿Ya les han dejado mucho? Sí. Sí, profe, mucha Sí. tarea. Sí, profe, Sí, el la desarrollo tarea personal. Es bastante. Sí. Ya, miren, solo van a hacer la de la 22 y la 23, ¿ya? A ver, esperen, no. La 22 y la 23, ¿ya? Ok. Márquenlas entonces, 22 y 23. Son solo comprensión de historia, si se han dado cuenta. No hay nada difícil ahí. Ya después les dejaré las demás, ¿ya? Está bien, no hay problema por eso. Está bien. Ya está, sigamos entonces con el capítulo 3 en estos minutitos que todavía me quedan, ¿ya? Quiero terminar ya la teoría para avanzar ya en los ejercicios. Capítulo 3. Vamos a hablar ahora de los inventos y descubrimientos. Esta es la parte divertida, ¿ya? Una vez que hemos conocido un poquito la historia, ahora vamos a ver algunos aportes que nos han hecho estos amigos científicos, ¿no? Por ejemplo, ¿ya? Vamos a leer esto, mira, dice, el sueño que se vuelve invento. Una de las características que diferencian al hombre de los demás seres vivos es su capacidad de lograr inventos. Desde sus inicios, el hombre se ha esforzado en elaborar objetos que hagan más fáciles algunas tareas. Es así como utilizaron las piedras como armas y herramientas. Ahí están, mira, las herramientas que tienen una antigüedad de 70.000 años. Son tantos años, sí. Estos raspaderes y cuchillos muestran la habilidad de construir herramientas hechas en piedra. Obviamente, pues, ¿no? Porque los cavernícolas, nuestros antecesores, no tenían todo el avance científico que tenemos ahora, ¿no? Entonces, las piedras fueron una herramienta poderosa, ¿no? Y actualmente, si te das cuenta en el campo, mucha de la gente del campo utiliza mucho las piedras. ¿Para qué? Para cocinar, hacen sus pequeños hornos, ¿no? Entonces, crean, por ejemplo, regadíos, canales, se ayudan con las piedritas, ¿no? Entonces, tiene bastante aporte la piedra, ¿no? La tecnología es una creación humana que nos permite satisfacer algunas necesidades. Justamente, porque alguna vez me preguntaron, ¿no? Y me dijeron, profe, ¿y por qué el ser humano no se cansa de inventar cosas, ¿no? Me acuerdo que hace un par de años salían noticias de cada rato de descubrimientos, que se descubrió el planeta tal, que se descubrió la medicina tal, que tal enfermedad, y había mucho esa tendencia, ¿no? Entonces yo le decía, es que ¿sabes qué? Los científicos siempre, aparte de que tienen, es cierto, una cierta obsesión, porque es cierto, muchos científicos viven toda su vida investigando, estudiando, dedican toda su vida a estudiar, ¿ya? Es más, ahora que te vas a dar el tiempo de revisar las biografías, te vas a dar cuenta que muchos de esos científicos han muerto en pobreza, ¿ya? Han muerto pobres, los hijos se les han muerto, tuvieron divorcios, fueron, como te dije, ¿no? Hace un momento fueron perseguidos por la iglesia. O sea, muchos de esos científicos han sufrido terrible, ¿no? ¿Y en qué? En nombre de la ciencia, ¿no? Entonces yo les digo, en realidad el científico lo que busca es satisfacer las necesidades de la población, ¿no? Si, por ejemplo, ahorita, ¿no? En este momento, lo estamos viviendo, hay una pandemia terrible, ¿no? Esta pandemia ha ocasionado un desastre económico, desastre social, los hospitales están repletos. Los científicos, ¿qué están haciendo ahorita? Están tratando de investigar para poder ya hallar una cura ante esta enfermedad, ¿no? Entonces, es una necesidad urgente, ¿no? Listo. Mientras que el científico descubre cosas nuevas de nuestro mundo, el tecnólogo construye, dándole un uso práctico a estos descubrimientos, ¿ya? Entonces, el científico descubre, el tecnólogo, ¿ya? Tecnólogo, así se llama, construye, ¿ya? Construye. Listo. Conclusión. Mira, y acá vamos a ver una diferencia diferencias entre descubrir e inventar, ¿no? Ya muchos de ustedes inclusive lo saben. Descubrir es encontrar cosas nuevas sobre el mundo. Inventar es construir objetos de uso práctico. Objetos que se basan justamente en lo que tú has descubierto, ¿ya? El descubrir da lugar a la ciencia.
El inventar da lugar a la tecnología. Ejemplo de descubrir, por ejemplo, el magnetismo, ¿no? La electricidad, ¿sí? Y en base justo a estas propiedades, que en este caso no son propiedades, son, podríamos decirle mecanismos, ¿no? Son experiencias físicas. Estas experiencias físicas se ha podido crear que el telescopio, no, en este caso inventar, ¿no? Se ha podido inventar que el telescopio, el láser, ¿no? De repente los focos, ¿no? Las conexiones eléctricas, ¿no? Las conexiones de imanes, ¿entienden? Entonces primero se descubre, ¿ya? En base a ese descubrimiento se inventa, ¿ya? Hablar de la historia de los inventos es en realidad hablar de la historia de la humanidad. Es aquel desarrollo del hombre que va desde las necesidades primarias del Homo sapiens, tales como comer, situarse bajo un techo protector y defenderse de sus enemigos, hasta ese mundo electrónico sorprendente en que hoy vivimos. Dime, te escucho. ¿Cuáles eran los servicios higiénicos? Ya, corre, hija, corre. No hay problema, corre. Ya dije, me equivoqué en algo. Ya, oye, estos son los inventos más importantes. Suenan muy simples, pero créeme que son los que más aporte dan. ¿Cómo así, profe? ¿Una rueda? Sí, la rueda. Porque mira, vamos a leer un poco de su historia. Dice, los sumerios fueron los inventores de la rueda, y eso lo vimos ya en la clase pasada, ¿se acuerdan? Antes de su invención, el hombre utilizaba sus espaldas para transportar objetos pesados. Los egipcios utilizaron rodillos para transportar obeliscos, estatuas o grandes bloques de piedra para la construcción de sus pirámides. Pero la rueda, que aparece alrededor de 3.500 años en Mesopotamia, no se emplea al comienzo para el transporte, sino en alfarería y para facilitar el riego. ¿Ya? Mira, por ejemplo, acá hay una rueda, mira, ¿sí? Esta rueda, dice, esta rueda encontrada en Uruk, actual territorio de Irak, se cree que fue inventada alrededor de 3.500 años. Oye, si te das cuenta, es una rueda muy arcaica, muy antigua, ¿sí o no? Esto lo usaban para girar, ¿ya? Y marcar los sembríos, ¿no? Y ahí podían sembrar, podían trabajar las tierras. Pero luego se dieron cuenta que estas ruedas, justamente por acción de la fuerza, ¿no? Una fuerza centrípeta, ya lo vamos a ver en unidades posteriores, genera que nosotros como personas que estamos manipulando este objeto ya no gastemos tanta energía, ¿no? Entonces la rueda, acá hay una fricción, la rueda tiene una fricción menor y por eso se puede desplazar de forma más rápida, ¿ya? Y es por eso que, por ejemplo, han visto, y cuando hicimos en RM, no, aunque este año lo van a hacer, hay un capítulo de ruedas de engranajes, ¿ya? Seguramente ya lo están haciendo con mis Karen, porque creo que es el mismo capítulo, ¿ya? Cuando lo vean, van a darse cuenta y van a decir, ah, es la misma rueda que explicó el profe. Sí, ¿ya? Esto genera movimientos y genera que los mecanismos, por ejemplo, no sé si alguna vez, en especial los varones, ¿no? Que somos destructivos, porque yo también lo he hecho de pequeño, hemos abierto de repente algún carrito. No sé si lo han hecho. ¿Alguien lo ha hecho? ¿Han roto su juguete, su carrito? Yo sí, Dentro del profe. carrito hay ruedas, ¿ya? Dentro del carrito hay unas ruedas, ¿ya? Que están unidas justamente con unos cablecitos, con unas fajas. Y esas ruedas hacen que se mueva el carro más rápido, ¿ya? Otro ejemplo de las ruedas, las mismas llantas. Las llantas, ¿no se han dado cuenta que son unas ruedas? Estas giran. Obviamente sería más rápido y más fácil las ruedas circulares. Imagínate que las ruedas de tu carro sean cuadradas. ¿Crees que se movería igual? Obviamente no, ¿sí o no? Ah, ya estamos viendo aplicaciones de la rueda, ¿no? Obrero del siglo XVIII construyendo en un taller una rueda de carreta, ¿no? Acá ya están empezando a hacer justamente las ruedas de carretas, ¿no? Para trasladar justamente a las personas o también trasladar a los materiales, los productos que vendían, ¿no? La brújula, ¿ya? Este es uno de esos inventos que para su época pues fue súper innovador. Los chinos fueron los inventores de la brújula. Fueron los primeros en conocer las propiedades que tenían los objetos magnéticos y en constituir brújulas para orientarse en mar y tierra. Recuerda que en la antigüedad, pues, existía mucho más transporte marítimo, ¿no? Y era muy difícil. Imagínate, si tú, por ejemplo, cuando vas a la playa,
te metes a un poquito nomás de la orilla, un poco más te metes a la playa y ya te sientes que ya te perdiste. Imagínate a nuestros amigos pescadores o a los transportistas marítimos. Entonces, por eso utilizaron bastante la brújula, ¿ya? Esos objetos magnéticos, los colgaban de un hilo y los usaban como brújulas primitivas cuando atravesaban desiertos, ¿no? Era más o menos así al inicio, ¿ya? Al inicio. En Occidente las brújulas empezaron a usarse en el siglo XII por los marinos, hechas con imanes naturales en las primeras exploraciones que se hicieron por mar. Es así como se inicia la era de los grandes viajes, navegando y descubriendo nuevos continentes. Profe, ¿y cómo son actualmente? Es más, mira, nos vamos a ayudar de Google para que los conozcamos, ¿ya? Brújulas. De repente me van a salir para vender, para comprar. Así son actualmente, mira, ¿sí? ¿Y qué es lo importante de una brújula? La orientación, mira, ¿sí? Norte, sur, este, oeste, ¿no? Ah, ya mira. Y obviamente existen en diferentes modelos y con diferentes precisiones, ¿no? Entonces, ahí puedes observar, ¿no? San Google nos ha permitido orientarnos esta vez. Listo. La imprenta. Ajá. ¿Qué será la imprenta, profe? Facilísimo. Y es el aporte más importante en esa época, ¿no? Fue precisamente por esta época en que los chinos empleando planchas de madera imprimen sus primeras páginas de libro. Pero fue recién en 1450 el alemán Johannes Gutenberg quien dio un paso definitivo al inventar la imprenta práctica, hechas de caracteres móviles de metal. La imprenta permitió un desarrollo del saber como no pudo lograrse en otros tiempos. Esta invención de la imprenta práctica con caracteres móviles dio origen al libro moderno. Y ahí están, mira, en un taller, ahí estaban haciendo ya imprenta, ¿no? Telescopio, inventado por el holandés Hans Lippershey. Utilizó para ello algunos espejos curvos. También, cuando llegues a la universidad, vas a estudiar un poquito más a profundidad, si es que llegas a tomar alguna carrera de ingenierías, todo lo que son espejos, ¿ya? Hay un capítulo completo de espejos. Es un poquito más complejo de lo que aparenta. Los espejos tienen ciertos ángulos de dispersión. Hay que analizar muchas propiedades de los espejitos, ¿ya? Este es el primer telescopio construido, ¿no? Ajá. Ya está. Entonces, Galileo Galilei no fue entonces el inventor del telescopio, pero sí fue el primer científico que lo utilizó para observar los planetas. Fascinado por el descubrimiento del holandés, Galileo construye su propio telescopio, mejorándolo y logrando descubrir que la superficie de la Luna era igual que la Tierra, con hondos valles y altas montañas, que la Vía Láctea estaba formada por miles y miles de estrellas, y no era una nube como se creía en su época. Justamente la Vía Láctea, ¿no? Pensaban de que era como era una nube gigantesca, ¿ya? Porque claro, pues en esa época no se lograba ver con los telescopios que tenían bien los astros, los cuerpos celestes, ¿no? Y aquí se da cuenta de que no era pues como ellos pensaban, ¿no? Que Júpiter tenía 4 satélites que giraban a su alrededor, ¿no? Creo que tiene más, me parece que tiene más. Ya me parece que tiene más. El Sol tiene manchas que se movían, deduciendo que el Sol giraba alrededor de su eje en 27 días. Ya. No nos va a dar tiempo para acabar. Ya de acá a 2 semanitas voy a seguir avanzando esto de acá. Sí, con paciencia vamos a hacer. No quiero aturdirlos tampoco. Y ya de ahí creo que ya me parece que viene. Sí, ahora sí ya vienen los. Ya, la siguiente clase ya van a exponer. Ya, van a exponer. Y voy a aprovechar un par de minutitos para acabar esta carita de leerles. Y de explicarles si es que hay dudas. ¿Ya? Entonces, ¿qué te queda de tarea? Las páginas 21 y 22 de tu librito guía, ¿ya? Y que desarrolles, por favor, tu exposición, ¿ya? ¿Alguna duda, chicos? No, profe. ¿Todo bien? Oh, claro, profesor. Todo claro, profe. Ya, chicos, algo que también me estaba olvidando. Probablemente este domingo, les voy a confirmar en estos días. De repente este domingo ya hacemos nuestra primera reunión de compartir virtual, ¿ya?
El año pasado hacíamos con sus compañeritos algunas reuniones compartir para poder jugar y para poder festejar los cumpleaños de cada uno de ustedes, ¿ya? Entonces, yo les voy a confirmar estos días, pero por si acaso ya vayan reservando su domingo para que podamos juntarnos. Profe, ¿es obligatorio asistir? ¿Me va a jalar si no asisto? No, no necesariamente, ¿ya? Pero sí me gustaría que participen todos para que también nos integremos, nos conozcamos mejor, ¿ya? Listo, chicos. Ahora sí, voy a tener la grabación y ya nos podríamos ir.